Bueno, vamos a empezar este webinario dándoles la bienvenida a todos los participantes que se han conectado el día de hoy. Como ya saben, hoy contaremos con la presencia del doctor Fernando Martirena, quien es presidente de Prilab Latam y también director del CIDEN en Cuba. Él nos hablará un poco acerca de LS3, arcillas calcinadas, un tema de relevancia cuando se habla de sostenibilidad en la actualidad. Y pues esperamos que este sea de su agrado y que saque un gran conocimiento que puedan usar en su futura vida profesional. Sin mucho más que decir, le doy la palabra al doctor Fernando Martirena para que inicie con su presentación. Le agradecemos una vez más su presencia en este día. Muchas gracias, Héctor. Buenas tardes a todos y a todas. Voy a compartir pantalla. Me dicen, por favor, cuando vean mi pantalla. Ya lo podemos ver. Debe Ya estar se viendo ve. ya. Perfecto. Y ahora se debe ver en... ¿Lo ven como dos pantallitas o como una sola pantalla? Como una pantalla grande de presentación. Como dos pantallas. Dos pantallas. Un momento, un momento para cambiar eso. Un segundo nada más. Que no puedo. Perdónenme un segundo nada más, que no logro cambiar las pantallas estas para que se vean en modo presentación. Mil disculpas. Tranquilo, adelante. Bueno, yo voy a empezar y si después puedo cambiarlo al otro formato, lo haré, ¿no? Porque no parece que no doy en pie con esto. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Fernando Martirena. Yo soy profesor de la Universidad Central de Las Villas y soy consultor de dos empresas europeas. Una de ellas es la empresa EcoSolutions, que radica en Suiza, se dedica al tema del hábitat sostenible, y la otra es Cal Clay, que radica en Portugal y que se dedica al tema del análisis y el estudio de arcillas calcinadas. Yo formo parte del equipo del proyecto LS3. Este es un proyecto sobre un nuevo tipo de cemento de bajo carbono que fue desarrollado principalmente por la Escuela Politécnica Federal de Lausana en Suiza. Yo llevo trabajando con esa universidad aproximadamente desde el año 2004 y nuestro equipo en Cuba ha sido parte del desarrollo de este cemento en los últimos años. Nos hemos dedicado también a interactuar con la industria y a través del trabajo de la industria hemos podido también montar plantas de cemento en varios países, incluido también Ecuador. Eh, en el día de hoy les voy a hablar un poco de este cemento, de qué es lo que representa este cemento, eh,
y cómo y cuál es el impacto que puede tener a nivel mundial este cemento. Primero que todo, hablemos un poco de cambio climático, de cemento y cambio climático. Eh, Hace aproximadamente unos 10 años, 10, 12 años, en la prensa comenzaron a salir artículos como este que están viendo aquí, que se hablaba de, o sea, el público por primera vez se da cuenta de que el cemento tenía un impacto grande en la producción de gases de efecto los gases estos que producen el cambio climático. Esto está relacionado no por el hecho de que sea un material sucio o que genere muchas emisiones, sino por el volumen de producción que tiene el cemento. Y bueno, realmente se pone a pensar en el cemento, bueno, ahora sí creo que ahora sí lo están viendo, ahora sí lo ven en pantalla completa. Sí, El cemento, comparado con otros materiales, cuando se usa en el concreto, que es su principal, tiene muy bajas emisiones. Pero lo que pasa es que es el material más producido por la civilización humana, o sea, más usado también después del agua. Anualmente se producen más de 4.000 millones de toneladas de cemento. El año pasado fueron 4.300 millones de toneladas. Si usted calcula el volumen de hormigón que se produce en el año, el volumen de concreto que se produce y se divide entre la población actual del planeta, prácticamente a cada uno de nosotros nos toca aproximadamente eh, de 1 a 2 toneladas de cemento como promedio, ¿no? Está claro que esto se distribuye entre los países que usan esto con más y hay otros países que tienen menos consumo, de ahí que está el consumo per cápita. La industria del cemento reaccionó muy rápido. Esto que están viendo ustedes aquí es la hoja de ruta de la Asociación Global de Cemento y el Concreto. Y esta es una asociación que agrupa a todos los productores de cemento del mundo, incluida China, y decidieron que se iban a poner unas metas que implica reducir a cero las emisiones, en este caso para el año 2050, o sea que en un periodo de tiempo relativamente corto pudiera entonces reducirse. Lo que pasa es que hay que entender también la naturaleza de las emisiones de CO2 en el cemento. El cemento tiene un principal material que es el clinker. El clinker, para usted producir clinker, tiene que usar un 80% de caliza, de piedra caliza, de carbonato de calcio, que cuando usted lo trata a las temperaturas que calcina el clinker, no hay forma de evitar la generación de emisiones de CO2. Es por eso que decir, bueno, voy a llevar a cero, implica que en algún momento tengo que reducir, por un lado, el contenido de clinker, que es el principal generador de emisiones de CO2, pero de todas maneras, como tengo que usar algo de clinker, siempre voy a tener un CO2 que voy a tener que captar. Y esto se ha tomado conciencia en los últimos años, que es lo que se llama CCU, o sea, captura de carbono y utilización de carbono, que es una tecnología, solo para que ustedes tengan una idea. Una noticia que salió hace unos días de una inversión que está haciendo Holcim en Polonia para montar la captura de 1 millón de toneladas de CO2. Imagínate que el cemento puede estar produciendo más de 4.000 millones de toneladas de CO2 en un año debido a la producción que está haciendo. Y para hacer eso tiene que hacer una inversión por cada tonelada de CO2 que se calcula de invertir alrededor de $500. Si usted calcula la inversión que se necesita para producir 1 tonelada de cemento, usted necesitaría en una planta normal alrededor de $400 por tonelada. Quiere decir que además de esos 400, usted tendría que invertir $500 más para poder captar el CO2 que genera ese cemento durante su producción. Si esto lo analizamos en un contexto de producción comparando diferentes tipos de cemento, aquí estoy comparando un cemento que posiblemente en Ecuador se esté usando con mucha frecuencia, es un cemento que tiene piedra caliza, un 20% de caliza. Este cemento tiene aproximadamente 642 kilogramos de CO2 por tonelada de emisiones. Lo estoy comparando con un cemento LC3 de 50% de clinker que tiene alrededor de 500 y uno de 40% que tiene
alrededor de 400 kilos. Estos son reducciones muy importantes. Pero fíjense, usted sencillamente con fabricar estos cementos ya está reduciendo esas cantidades importantes de CO2. Sin embargo, si usted implementara tecnología de captación de carbono, tendría que gastarse por cada tonelada de cemento esta cantidad de dinero que se está viendo aquí. Quiere decir, y esos son valores muy conservadores. Si estamos hablando de que el costo de la captación de carbono por tonelada está en el orden de 70 dólares, que el costo de la arcilla calcinada esté de 26 y el costo del clinker 80, fíjense que estamos hablando que casi está en el mismo orden del costo del clinker. Por lo tanto, reducir el factor de clinker es mucho más importante incluso en este momento, porque además lo otro es que no hay tecnologías implementadas hoy a gran escala para controlar la captación de CO2. Y es por eso que es mucho más importante poder decir, bueno, vamos a meternos en la reducción del contenido de clinker a partir de utilizar materiales que puedan sustituir al clinker sin comprometer o comprometiendo poco las propiedades de estos cementos. Esto es algo que se viene haciendo desde la segunda mitad del siglo XX. O sea, se ha visto que el clinker se puede sustituir por materiales que se conocen como nombre genérico, como materiales cementicios suplementarios, o pusolanas también, que tienen varios tipos. O sea, estamos hablando, por ejemplo, las piedras calizas, que son muy poco reactivas, pero son muy abundantes. Estamos hablando de las escorias, que son productos que se generan en el procesamiento de aleaciones ferrosas. Estamos hablando de las cenizas volantes, que son los desechos que salen de la combustión del carbón, principalmente en las centrales térmicas de generación de electricidad. Y estamos hablando de las pusolanas naturales, como pueden existir en toda la zona de los Andes, también en Ecuador. Estas dos que ustedes ven aquí, las escorias y las cenizas volantes, están desapareciendo del mercado. ¿Por qué? Porque producto de la mitigación del cambio climático, muchas industrias están moviéndose ya a no calcinar, a no quemar carbón, los otros están reciclando en el aluminio, no generan escoria. Entonces, al bajar la disponibilidad, sube el costo y ya no son viables desde el punto de vista económico. O sea, cuando nosotros miramos un poco lo que se llama la disponibilidad de los materiales cementicios suplementarios, en inglés SCM, estamos viendo, comparando con la escala de producción de cemento Portland, que como le decía, 4.300, 4.500 millones de toneladas, los únicos materiales cuya disponibilidad está en esa escala son las piedras calizas y las arcillas. Fíjense que tanto las calizas como las arcillas exceden esa cantidad, pero prácticamente muchas veces más. Y los materiales que hasta ahora hemos estado usando, las escorias, la ceniza volante, las pusolanas, representan incluso menos de un 10% de la producción actual de cemento. Quiere decir que aunque lo usáramos todo, no pudiéramos reducir más de un 15% del total de clinker que se usa en el mundo. De ahí entonces que miramos, las arcillas caoliníticas son disponibles prácticamente en el mundo entero. Fíjense que no hay zona en el planeta, salvo las zonas estas muy frías, en las cuales no haya este tipo de arcillas. Las arcillas tienen una formación geológica a través de procesos de intemperismo. Si miramos en América, en Sudamérica, estamos viendo de que hay una amplísima disponibilidad. Fíjense, incluso aquí mismo en Ecuador, donde quiera, muy cerca de las fábricas de cemento, tienen ustedes yacimientos. Las arcillas cauloníticas son las amarillas, quiere decir, esas son las buenas, las que funcionan. En toda la zona de los Andes, yo por ejemplo he hecho estudios en la zona de Cuenca, en los alrededores de Cuenca hay arcillas cauloníticas excelentes. Igual en el caso de las arcillas, o sea, las calizas, que están en este caso muy bien distribuidas también, muy cercanas a las plantas de cemento, donde se produce cemento, para poder producir el clinker, como se le explicaba. En muchos países la gente dice, bueno, no hay disponibilidad de arcillas caoliníticas, pero el problema está que los servicios geólogos consideran las arcillas caoliníticas normalmente las que tienen una ley muy alta, o sea, contenido muy alto de caolín, mientras que aquí en este caso nosotros estamos hablando para la producción de cemento, se podría usar un material que tenga un 40% de caolín, o sea, una arcilla de muy bajo grado. Y esto ampliaría las reservas a niveles exponenciales. O sea que las reservas realmente de este tipo de materiales a nivel global son muy superiores a cualquier otro material
que esté disponible. Incluso en el esquema de la economía circular hay varios desechos. Por ejemplo, el desecho del dragado. Esto en Europa ya es muy común de utilizar el desecho de dragado, pero también en nuestros países, donde quiera que haya un río que tenga un caudal bastante grande que haya que dragarlo para poder navegar, ese desecho puede ser procesado para la producción de arcillas calcinadas, las impurezas en los áridos cuando se hace el lavado de áridos, en las minas de carbón también, en algunos lugares, por ejemplo en Colombia, que hay minas de carbón, los desechos de esas minas también pueden ser trabajados, o sea que hay muchas posibilidades. Pero hay una cosa que es muy importante que todos entienden, y es que en términos de reactividad, que es lo que caracteriza a las pozolanas, fíjense, aquí estamos comparando, esto es un método que es el protocolo R3, que mide el calor de hidratación de cemento a los 7 días y que es una norma hoy en día para caracterizar la reactividad de estos productos. Cuando nosotros miramos esto nos damos cuenta de que las arcillas, que son estas que están aquí, desde las arcillas de muy bajo contenido de caolín hasta las arcillas muy puras, tienen mucho más reactividad que cualquiera de las otras puzolanas. Por ejemplo, estas son las puzolanas naturales, como las cenizas, las puzolanas naturales, las cenizas volcánicas. Aquí estamos hablando de las cenizas volantes. Aquí estamos hablando de las escorias de alto horno y aquí incluso el humo de sílice. Este humo de sílice, por ejemplo, son puzolanas muy reactivas, pero también muy costosas. Pueden llegar a costar hasta $1000 a tonelada. Son materiales que se producen en pequeñas cantidades, pero fíjense que sin embargo tienen menos reactividad que una arcilla normal de un 40-50% de caolín. Otra de las cosas que hay que entender también es a la hora de bajar el contenido de clinker, la situación de nuestra región. O sea, cuando usted revisa un documento en internet y dice, bueno, factor de clinker, América Latina, se da cuenta entonces de que se refiere a la región como una región con muy bajo factor de clinker. Y eso tiene que ver con que aproximadamente el 90% del cemento que se vende en la región se vende en forma de bolsas de cemento. Y en la bolsa de cemento, esto es un cemento de uso general, donde usted se puede permitir por ciento, fíjense, hoy en día este es el promedio de América Latina, según los datos de la Federación Iberoamericana de Cemento, que está en el 60% para cementos en bolsa. Pero si ya usted va a ver el cemento que usa en la prefabricación o en la producción de concreto que se transporte en camiones, ya sí estamos viendo que los factores de clinker siguen siendo grandes. Incluso dentro de la estrategia no se ve una reducción muy grande de estos factores de clinker en estos números. Y esto tiene que ver con el hecho de que, por ejemplo, aquí están viendo la trayectoria declarada hasta el 2050 por FICEN en la región, donde se dice que va a haber un cambio de paradigma, o sea que muchas empresas, muchos países se están enfocando en producir menos cemento en bolsas, más cemento producido a granel. Y esto va a implicar, esto puede estar relacionado, por ejemplo, con la construcción de grandes obras de infraestructura, pero en este caso va a tenerse que producir un incremento del factor de clinker. Quiere decir que en lugar de bajar clinker, la región lo que va a hacer es incrementar el contenido de clinker, por lo tanto hay que buscar una medida. En los sistemas tradicionales, o sea, los cementos que contienen puzolanas naturales, como cenizas volcánicas, etcétera, usted ve que los niveles de sustitución, mirándolo por acá abajo, pueden llegar hasta un 30%. Pero lo cierto es que para que la puzolana se active necesita un material que se produce durante la hidratación del clinker que se llama la portlandita. Portlandita es hidróxido de calcio. Si usted reduce más de un 30%, o en este caso más de un 15% de clinker, ya usted no va a ser capaz en esa reacción de producir toda la portlandita que necesita para esa reacción. Está claro que todavía usted puede llegar a un nivel de sustitución de un 30% y usar otros factores que tienen las puzolanas, como es el efecto de relleno, el efecto de filler, o sea, genera una mejor hidratación del clinker, bueno, etcétera, y puede compensar. Pero ya, como ustedes ven aquí, para sustituciones superiores al 30%, ninguno de los cementos tradicionales, de los cementos mezclados tradicionales, con caliza, con cuarzo, con ceniza, con puzolana, con escoria, ninguno de ellos supera al cemento puro que tiene 90% de clinker. Los únicos que son capaces de llegar a contenidos
a niveles de sustitución de hasta un 50% del clínker. En estos casos son los cementos que contienen arcillas calcinadas, tanto el LC3 como cementos con metacaolina. De ahí entonces que viene el cemento LC3, que es una nueva invención que se basa ustedes van a entenderlo ahí después en las explicaciones, entre la sinergia entre el aluminio que está en las arcillas calcinadas y el carbonato que está en las calizas. Este es un cemento que, a diferencia de los cementos tradicionales, tiene solo un 50% de clínker, un 30% de arcilla calcinada, un 15% de caliza. Pero fíjense, lo interesante es que, a pesar del contenido tan bajo de clínker, este cemento ya desde los 3 días es capaz de tener más resistencia que los cementos tradicionales. O sea, esto es una cosa muy importante. Lógicamente, como estamos reduciendo tanto clínker, pues entonces estamos teniendo una reducción importante en las emisiones de CO2. Fíjense que lograr reducir el 40% de las emisiones de CO2 es algo, y aún mantener el comportamiento es algo que es muy importante. Pero además estos cementos han demostrado tener muy buenos aportes a la durabilidad del concreto, especialmente en ambientes marinos con cloruro, pero también en ambientes como en la sierra, donde hay áridos que son reactivos, que funcionan muy bien ahí en este caso. Esto tiene que ver con las reacciones químicas que están ocurriendo. Por un lado, tenemos en los cementos clásicos ocurre la reacción clásica puzolánica, que es la puzolana reacciona con el hidróxido de calcio que genera el clínker y forma productos de reacción que rellenan la porosidad. Las calizas actúan como filler, como relleno, y permiten entonces una mejor hidratación del clínker. Ese efecto se mantiene también en estos sistemas, pero se introduce un nuevo efecto que es la reacción de los carboaluminatos, que permite entonces, independiente del clínker, formar productos que tienen que ver con el aluminio de las arcillas calcinadas, los carbonatos de las calizas, y se forman los carboaluminatos que son capaces de rellenar también poros, de aportar a resistencia, de aportar a la densidad de la estructura, y es por eso que solo en estos casos es posible tener resistencia con muy bajo contenido de clínker. Y esta es la esencia. Aquí estamos viendo, por ejemplo, algunos resultados de empresas en Centroamérica. Aquí están viendo un cemento que tiene aproximadamente el 90% de clínker. Este es un cemento de alta resistencia inicial usado para edificios altos. Fíjense que estamos hablando que puede llegar a tener 7.000 PSI a los 28 días. Empieza con 3.500 a las 24 horas. Y aquí estamos hablando de un cemento LC3 formulado ya, producido industrialmente, que es capaz de llegar a casi los 8.000 PSI a los 28 días. O sea que cumple con todos los parámetros del cemento de alta resistencia, pero reduce casi un 40% el contenido de clínker. Y este es un cemento que se puede usar en la construcción de obras prefabricadas, de edificios altos y todo. Y acá, por otro lado, sería el equivalente a un cemento con menos contenido de clínker, o sea, con un 40% de clínker, pero fíjense que estamos hablando de un cemento de uso general con 5.500 PSI a los 28 días, comparado con el cemento en bolsa que normalmente se comercializa en Centroamérica, que está por debajo de los 5.000, bueno, y este tiene 70% de clínker. Aquí estaríamos hablando con una reducción de un 30% del clínker, igual con muy buenas propiedades como tal. Miren, por ejemplo, un caso de Colombia. Colombia van a ver después que fue el primer país en la región que inició la producción de cementos. El cemento de ellos, el cemento verde, es este que ven acá, con este color amarillo-verde. Y aquí van a ver los cementos que producen otras empresas. Todos estos otros cementos tienen contenidos de clínker superior al 60%. Este tiene un contenido de clínker inferior al 50%. Y fíjense que menos clínker, pero mejor resistencia. Eso es una idea de la eficiencia que tiene. Desde el punto de vista de normas, por ejemplo, en el caso de Ecuador se aplican, existen las normas ecuatorianas nacionales, pero estas normas reflejan un poco la estructura de las normas norteamericanas ASTM, y estas normas permiten formular estos cementos. O sea que hoy en día existen todas las condiciones en Ecuador para poder producir estos cementos con contenido hasta un 40% de clínker, contenido de un 15% de caliza, o sea que podemos realizar esto. Lo mismo ocurre en Europa y en los países que usan las normas europeas. O sea que desde el punto de vista de la normalización
estos cementos ya tienen el camino abierto. Pero lo que estamos buscando en estos momentos es todavía con estos cementos poder llegar a contenidos más bajos de clínica. O sea, estamos aspirando a llegar a cementos de uso general que puedan tener un 25% de clínker, donde aquí estaríamos potenciando las reducciones de CO2. Fíjense, aquí estaríamos hablando de un 60 o un 64%. Recuérdense, cada vez que aumentamos las emisiones, la reducción de emisiones por efecto de reducir clínker, estamos evitando tener que implementar aquellas tecnologías caras de captación de CO2, que es algo que es muy interesante. Hasta aquí la parte de cemento, pero hay que entender que el cemento se usa en el concreto, o sea, el cemento no se usa solo, el concreto, y para hacerlo, el concreto hay que buscar condiciones. Aquí yo le pongo un ejemplo, un caso, por decirlo, extremo, ¿no? Que es una producción que se hizo en la India. Fíjense las condiciones que trabajaban estas personas. Los materiales los pesan por volumen en estas palanganas, lo mezclan en una hormigonera muy normal y lo colocan directamente. Fíjense la calidad de este material, cómo se ve este concreto. Y después cuando le hicimos la prueba, nos dio que tenía 7.500 PSI a los 28 días. O sea, un cemento producido, un cemento que es muy noble, que se puede utilizar de una forma muy noble en la producción de concreto y puede dar muy buenos resultados. A nivel de prefabricación y de ready mix, o sea, de hormigón o de concreto premezclado, la tendencia en el mundo es a usar adiciones minerales. Y nosotros aquí trabajamos dos tipos de adiciones, una que le llamamos el LC2 y el otro el C2, que se los voy a ir explicando. El LC2 no es más que una mezcla de arcilla calcinada, caliza y yeso que permite extender el cemento porta. Lo que pasa, o sea, usted pudiera, si tuviera un cemento con estas características, pudiera usar una parte de este cemento, 50%, y otra parte de esta extensión, y ya estaría ahorrando inmediatamente. Lo que pasa que en muchos países, y sé que en Ecuador también, no se producen ya este tipo de cementos tampoco. Es por eso, pero fíjense que si existieran, miren lo que estamos hablando aquí, estamos sustituyendo el 45% del cemento Portland. Esta es una dosificación sin arcillas calcinadas, la de control. Y fíjense, aquí le sustituimos la mitad del cemento Portland usado. Y fíjense los valores que tenemos. Ya a los 7 días estamos en 47 megapascal. 47 megapascal son casi 6.000 PSI. Ya a los 90 días estamos en los 80 megapascal. O sea, pero además concretos que tienen una colocación relativamente fácil, o sea, fluyen bien, se pueden bombear, se pueden colocar con muy buenos resultados. Pero lo que realmente yo le veo aplicación es, por ejemplo, este es un cemento que hoy en día en Ecuador se produce abundantemente. Un cemento con 75% de clinker, 20% de caliza, 5 de yeso. Ese cemento usted lo puede extender hasta un 30% usando lo que nosotros le llamamos el C2, que es 95% de arcilla calcinada y 5% de yeso. Y fíjense que al final, en el concreto, está usando un cemento que tiene solo 50% o cerca del 50% de clinker. Miren los resultados aquí. Aquí estos son resultados de Sudáfrica. Este es un concreto fabricado con un cemento que tiene 30% de ceniza volante, o sea, de pozolana, equivalente también a algunos de los cementos que se usan en Ecuador con cenizas volcánicas. Este es un cemento, un concreto producido con una mezcla de cemento con Portland, con caliza, y ir sustituyendo este cemento. Fíjense que el cemento con piedra caliza tiene el mismo costo que tiene este cemento. Sin embargo, usted puede aquí extenderlo 20%, 15%, 30%. Y fíjense que para el mismo contenido de clinker, usted está sustituyendo un 20% de este cemento e incrementando la resistencia de ese cemento. Quiere decir, y sobre todo incrementándola en edades tempranas, donde usted le da una mejora. Esto es algo estos son opciones que hay que ir viendo, pero además hay que tener en cuenta cuando se produce el concreto, que muy fácilmente podemos caer en un escenario en el cual, buscando resistencias iniciales en estos concretos, aumentemos el contenido de cemento, estos cementos con adiciones, y terminemos entonces teniendo contenidos de clinker superiores en el concreto, aunque estemos usando un cemento que tiene muy bajo contenido. Aquí es muy importante, por ejemplo, estamos viendo, estos mismos son resultados también
de Colombia. Estoy diciendo de Colombia porque es el país que tiene montada la producción de cementos con arcillas calcinadas de forma masiva. Ustedes están viendo aquí, por ejemplo, los valores, los desempeños de estos concretos, o sea, los valores que está dando de resistencia estos concretos, igual muy relacionados con lo que se había visto anteriormente. Resistencia 1 día, resistencia 3 días, 7 días y 28 días. Y después entonces está viendo la eficiencia de esos cementos, o sea, cuántos kilos de cemento por metro cúbico necesito por megapascal que yo estoy produciendo. Y se dan cuenta que la eficiencia de todo son los cementos que tienen las arcillas calcinadas, comparado con cualquiera de ellos. Esto hoy hay estudios, por ejemplo, esto es un estudio de Brasil que ha estudiado todos los concretos relacionando para los diferentes valores de resistencia y lo que se le llama la intensidad aglomerante, medido aquí en kilogramos de cemento por metro cúbico y megapascal. Y aquí están viendo las diferentes opciones, o sea, la mezcla en el sitio, la mezcla industrial y la tendencia es cada vez ir bajando más este contenido de cemento por metro cúbico, que es lo que al final nos va a brindar los ahorros que estamos esperando. Aquí les voy a poner un reporte de un trabajo que hicimos en el equipo nuestro con concretos en Emiratos, en este caso en Dubái. Ellos ahí tienen el problema, ustedes saben que en Dubái se construyen edificios muy altos. Esos edificios altos necesitan concretos de muy alta, como hablando de 72, 90 megapascal. 90 megapascal, yo me imagino un PSI sería algo así como 12.000 PSI, 90 por 147. Sí, estamos hablando de 13.000 PSI. Estos son los concretos que se usan en esos edificios, en esos rascacielos, pero también ellos usan concretos de 28 a 35 megapascal, 40, 50. Nosotros sencillamente tomamos las dosificaciones estándar que ellos tienen, montamos dosificaciones estándar usando LS3, a esas dosificaciones incluso las optimizamos y de ahí llegamos a calcular, por ejemplo, los valores de resistencia y nos damos cuenta de que para poder tener los valores que esto está aspirando ellos, fíjense que el verde, que es el LS3 optimizado, es el que mejor resultado da en todos los casos. Recuérdense que la barra esta roja es la que dice el valor medio de resistencia que hay que tener para que el material sea. Estamos viendo que en muchos casos, por ejemplo, estos hormigones acá de más baja resistencia están sobrediseñados, o sea, alcanzan más resistencia de la que se necesita, mientras que hay otros que pueden estar para altas resistencias, pueden estar subdiseñados. Aquí están viendo también el impacto que tiene sobre el efecto, o sea, el impacto ambiental que tiene medido en los gases de efecto invernadero, o sea, que es muy positivo en estos casos. Y aquí están viendo la durabilidad vista sobre todo por la permeabilidad a cloruro, que ya saben que mientras más baja es, más, o sea, mucho más durable, mucho menos corrosión va a existir. Y aquí estamos viendo que en todos los casos los concretos fabricados con LS3 tienen una permeabilidad mucho más baja a los cloruros. En el caso de la carbonatación es muy común de que los concretos, o sea, que los cementos que tienen menos contenido de clinker se carbonatan más. Sin embargo, aquí en el caso del S3 están viendo este rojo es el cemento Portland puro. Aquí están cementos Portland Puzzolana con 65% de clinker. Todos estos tienen más de un 60% de clinker. Y este que es el que menos clinker tiene, que tiene 50, que es el S3, no es el que más se carbonata. Y eso tiene que ver con la densidad de la estructura de poro que crea ese cemento y una cierta resistencia que tiene ellos a la carbonatación, aunque sí es cierto, estos cementos se carbonatan un poco más que los cementos puros. En términos de costos y de medio ambiente, bueno, ya han visto que en función del contenido de clinker, usted puede tener un cemento de tipo estructural, que se puede usar en aplicaciones de esta de ready mix, o un cemento de uso general que puede ser comercializado en bolsas. En función de eso, están viendo las formulaciones de cemento. Nosotros pensamos que con 50% de clinker se puede cumplir perfectamente estos resultados y con hasta un 35% de clinker, que ojo, todavía no está aprobado dentro de las normas, pudiera lograrse este otro caso. De nuevo, aquí están comparando
para el LS3 con 50% de clinker, lo mismo que le había dicho, comparado con un cemento de alta resistencia inicial, estamos mirando que en términos de CO2, las emisiones, la reducción de emisión es espectacular. Baja de 790 a cerca de 500, o sea, casi 250 kilos reduce de CO2 y está más o menos al nivel del cemento de uso general, pero recuérdense que este cemento es de mucha más baja resistencia. Y en términos de costo también hay una reducción significativa del costo de este cemento por todos los factores de que está sustituyendo clinker por un material que son las arcillas calcinadas mucho más baratas. Lo mismo ocurre con el cemento con 40% de clinker, o sea, estamos viendo aquí igual, reducción de emisiones, reducción de costos, y aquí sí ya estamos en una situación mucho mejor que incluso el cemento de uso general en bolsa. O sea que estas son un poco las decisiones que pueden tomar los empresarios y, por ejemplo, esto sería de mucha utilidad en un escenario donde se imponga una tarifa de carbono, que esto es algo que hay que irse preparando porque la situación que tenemos con las emisiones va a ser tan crítica que es muy probable que algunos gobiernos decidan implementar estas tarifas. Esto es lo que tenemos del cemento relacionado con este cemento, muy interesante, pero hasta aquí usted puede pensar, bueno, esto es una aplicación esto es un estudio de laboratorio, con estudiantes, con doctorantes, muy bueno, muy relevante, muchas publicaciones, pero no, esto es una realidad. El primer productor de esto se realizó en el 2020, fue la empresa Argo en Río Claro, cerca de Medellín, y ahí es montaron una línea que es capaz de producir 3.000 toneladas diarias de este cemento. Hoy en día han producido una cantidad de cemento, más de 2 millones de toneladas, han podido construir, este es el famoso túnel del Toyo que comunica el aeropuerto con la ciudad de Medellín, que ha logrado cambiar la vida a la gente, sobre todo que disminuye mucho el recorrido. Han construido puentes, edificios altos, etcétera. Aquí están viendo una planta de tratamiento de aguas residuales también construida. Hoy prácticamente todo el cemento que se usa en el Cauca es un cemento que tiene arcillas calcinadas y todo el mundo lo ha aceptado muy bien y funciona muy bien, ¿no? En el 2021, la empresa turca Simpor montó una planta en Costa de Marfil. Nuestro equipo tuvo el honor, el privilegio de haber podido trabajar con Argos en el estudio de las materias primas en Colombia y también con Simpor aquí en África para el montaje de este, que ellos le llaman el DOH Clay, la arcilla deshidrolizada. Después entonces Holcim, que ha montado sus plantas en Francia, tiene también otras plantas en otros lugares. Recién yo acabo una videoconferencia con Holcim México, que también tiene una producción muy interesante de arcillas calcinadas. En fin, y esto ha permitido ya escalar a otro nivel de edificio. Por ejemplo, aquí están viendo algunos edificios construidos en Francia, dentro del famoso con las Olimpiadas ahora en Marsella. Toda esta marina se construyó con cementos, con arcillas calcinadas, o sea que ya es una aplicación grande. Y más recientemente, la empresa suiza Jura Cement montó una producción de cemento al punto que se está construyendo en este momento esta torre de 80 metros de altura. Esta torre, los primeros 6 pisos son construidos con concreto, fabricado con cemento, con arcillas calcinadas. Y a partir del éxito que ha tenido en Suiza, Rolex, que es una empresa, bueno, todo el mundo conoce los relojes, Rolex está relanzando su nuevo campus para montar su nueva fábrica en Bull, en Suiza, y la va a hacer completamente con este tipo de material. Si ustedes miran las publicaciones en las redes, hoy prácticamente en el mundo entero hay una ola de empresas, una cantidad grande de empresas que están anunciando ya la producción de arcillas calcinadas. Todos los días viene un anuncio diferente. Aquí tiene una idea en términos de mapa. A medida que es más intenso el verde, están ya más cerca de la producción o produciendo. Pero ustedes se dan cuenta que prácticamente en el mundo entero hay un interés. Estas son las plantas que han sido anunciadas en este momento, fíjense, América Latina con un protagonismo grande, sobre todo en Brasil. Europa también, ¿por qué? Porque Europa tiene políticas de reducción de las emisiones. África, ¿por qué? Porque en África el clinker es muy caro y entonces aquí es muy importante poder.
Y ahora se está ampliando un poco el Medio Oriente, la India, China también, o sea que hay una cantidad de cosas nuevas que vienen, de desarrollos nuevos que vienen, y esto nos va a permitir, fíjense cómo se ha avanzado. Recuérdense que esto es una tecnología que se inventó en el 2010 y hoy, 15 años más tarde, estamos hablando de que ya en el 2025 vamos a llegar a 15 millones de toneladas anuales de producción de este nuevo tipo de cemento, que con eso se van a poder ahorrar 9 millones de toneladas de CO2. Claro que nosotros aspiramos a llegar a 400 millones de toneladas en el 2040, pero vamos bien. O sea, si usted mira este camino, se da cuenta, porque además esta curva, fíjense que en los últimos 5 años, esta curva ha cambiado de pendiente. La pendiente se ha hecho más grande, ¿por qué? Porque hay más empresas en el mundo que están interesadas en este desarrollo. Esto va a ser sobre todo en países de África, en nuestros países, en el mismo Ecuador también puede ser un motivo de desarrollo de algo muy, muy interesante. Bueno, con eso yo llego al fin de mi presentación y como resumen, como conclusión, yo les puedo decir que, bueno, no hay muchas alternativas hoy para producir un cemento de bajo carbono. Y de esas pocas alternativas que hay, en términos de materiales, en términos de reacción química, en términos de propiedades, la combinación de arcilla calcinada y caliza, que es el cemento LC3, es realmente el camino. Esto se puede hacer por diferentes formas, con diferentes actores. Hoy en día no hay que desarrollar nueva tecnología, ya los productores de tecnología, las empresas que fabrican las plantas de cemento ya producen los calcinadores, están disponibles. Y si esto se logra implementar, se logra una reducción de más del 40% de las emisiones de CO2. Y esto no es como le explicaba, esto no es un programa experimental ni prototipo, sino que estamos hablando de algo que ya está en estos momentos montándose en el mundo. Yo quiero aprovechar a comentarles que nosotros en nuestra universidad tenemos una pequeña planta de cemento de 100 kilos la hora y ya realizamos un seminario que se llama el seminario Hands-on, que permite a las personas poder con sus propias manos producir este cemento, conocer todas las interioridades de la producción. Y en este año estamos lanzando otra edición de este evento en octubre. Bueno, están toda la información en nuestras redes sociales y todo para los que quieran participar en este evento. Con esto entonces termino la parte mía de presentación. Les agradezco por la atención y entonces estoy atento ahora a las preguntas que puedan hacer ustedes. Muchas gracias. Bueno, no, gracias a ti, Fernando, por tu presentación. Sin duda, un tema que es de gran relevancia, como tú bien lo mencionaste. No sé por qué, pero te oigo como intermitente, Héctor, 15 no te oigo bien. años y pues ya se está desde perspectiva. Sí, y algunos, ok, puede que sea yo. Bueno, lo que quiero decir es que si hay preguntas, chicos, nada más pueden alzar su micrófono y adelante hacerlo. Yo tengo una consulta, doctor. Buenas tardes. Doctor, dado que la tecnología LC3 busca reducir la huella de carbono en la producción de cemento, ¿qué desafíos anticipa en la implementación masiva del LC3, pero en términos de durabilidad a largo plazo, respecto a los cementos tradicionales? Mike, ¿no? Muchas gracias por tu pregunta. Es una pregunta muy interesante, muy bien fundamentada. Y es realmente la duda que le cae a las personas que por primera vez le habla a uno de este tema. O sea, si nos tomó 100 años entender la durabilidad del cemento Portland, tal y como se inventó en el siglo XIX, ahora esto implica cambios en la durabilidad. Y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque cuando nosotros analizamos a nivel microestructural los hidratos, los productos de hidratación de este cemento, las fases químicas que se forman son similares a los de los cementos clásicos que se están usando. O sea, tobermorita, portlandita, o sea,
etringuita, son las mismas fases minerales que tienen los cementos tradicionales, lo cual nos permite inducir de que el comportamiento de durabilidad va a ser muy similar a lo que nosotros hemos conocido durante los últimos 100 años de investigación del cemento. La ventaja que tienen estos sistemas es que debido a la formación de los carboaluminatos que estaba explicando, la estructura de poros, o sea, el hormigón es un material poroso donde por todos esos poros capilares se mueven iones y esos iones son los que generan los problemas de durabilidad. Bueno, pues el sistema capilar de estos cementos es un sistema muy denso, muy fino, que inhibe prácticamente el movimiento de iones a través de él. Y eso hace de que estos cementos tengan una durabilidad muy superior a la de los cementos tradicionales en sus aplicaciones en concreto. No sé si respondo tu pregunta. Sí, ingeniero. Muchísimas gracias. Adelante, Marco. Buenas tardes, doctor Fernando. Sí, yo le quería realizar una consulta. Sería más o menos en cómo afecta el uso de LC3, la compatibilidad con aditivos y otros componentes tradicionales utilizados en la fabricación de concreto. Además, si existen limitaciones o consideraciones especiales que se deben tener en cuenta. Bueno, yo explicaba en mi presentación de que este cemento, la ventaja que tiene es un cemento muy noble, muy fácil de producir y que no tiene diferencias ninguna, ni en la forma de producción ni en la forma de empleo en relación a los cementos tradicionales. O sea, yo, por ejemplo, he hecho pruebas industriales de producir varias cientos de toneladas de cemento y le he entregado ese cemento para pruebas a algunos constructores y le he dicho, sustitúyelo uno a uno. O sea, tienes una dosis que es tanto de arena, tanto de grava, tanto de cemento. En lugar de ponerle el cemento normal, ponle este. Y lo han sustituido, no han tenido que cambiar aditivos, no han tenido que cambiar nada, nada, nada. Y eso ha funcionado muy bien. Ustedes tienen ahí en la zona en Santa Elena, en la península, ahí en Ecuador, la Universidad de Santa Elena, está el doctor Juan Garcés, que es el decano de la Facultad de Ingeniería, que él hizo su doctorado con mi equipo acá, estuvo 3 años trabajando con nosotros aquí, y con él logramos probar este cemento fabricado por la empresa Cemento Atenas en Cuenca. Se hicieron pruebas experimentales de este cemento y él logró montar incluso ahí mismo en la península, en Santa Elena, en una pequeña marina que hay ahí, logró montar un sitio para medir la exposición. Uno de los problemas que hay ahí en la península es que en los suelos hay muchas sales y esas sales atacan, bueno, los que conocen el lugar se dan cuenta de que las casas están todas llenas de eflorescencias de cosas y este cemento mitigó completamente ese problema. O sea que en Ecuador y en toda la costa, no solo Ecuador, también en Perú, en Colombia también, donde quiera que haya construcción cercana al mar, estos cementos pueden tener muy buenos parámetros. ¿Alguna otra pregunta? Adelante. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Quería consultarle cuál es el desempeño del cemento LC3 en el clima extremo o, digamos, en condiciones agresivas, si se ha realizado algún estudio en específico respecto a esto. Gracias. Sí, muy interesante también. Por ejemplo, una parte de nuestro equipo, como vieron ahí, son de la India. Y en la India ellos tienen una zona fronteriza que está en la cordillera esta donde está el Himalaya. Y ellos ahí tienen lugares que están a más de 5.000 metros y en esos lugares hay hielo permanente, o sea, son condiciones con temperaturas bajo cero. Y ahí ellos lograron construir una carretera y usaron el LC3 en la construcción. Y han estado evaluando y realmente funciona muy bien por lo que yo le explicaba, porque prácticamente no tiene poros capilares, es un cemento, es un concreto muy impermeable y entonces no puede entrar el agua. Lo que ocurre cuando en temperaturas muy bajas es que entra el agua, cuando se produce la congelación se expande y revienta el concreto. Ellos han tenido excelentes parámetros de durabilidad en esas condiciones. En Ecuador yo he probado los áridos reactivos en la zona de Cuenca
y en Loja también, que hay canteras de áridos que no se pueden usar porque tienen mucho vidrio volcánico y este cemento también mitiga, o sea que tiene muy buena durabilidad como tal, tiene parámetros excelentes de durabilidad. Muchas gracias. Doctor, buenas tardes. Yo tengo otra pregunta, doctor. Buenas tardes. ¿Cómo es la comparación en costo de producción de este cemento LS3 frente a cementos convencionales, considerando los costos de energía y materias primas que se involucran? Correcto. Mira, por ejemplo, para ubicarte en el cálculo de costo, tienes que tener presente sobre todo el costo del clinker. Si tienes una planta como las plantas de Holcim que hay ahí en la costa, en la zona de la costa, ellos producen el clinker a un costo que está por debajo de los $40 a tonelada. Quiere decir que cualquier material que ellos incorporen para sustituir clinker tiene que tener costos inferiores a $40 porque si no pierden, ¿no? Si no están sustituyendo clinker por una cosa que es más cara que el clinker. ¿Qué es lo que ha pasado ahora? En Ecuador se usó por muchos años las escorias que eran importadas desde Japón. Fíjese, desde Japón se producía y venía por todo el Pacífico y abastecía toda la costa, Perú, Ecuador, un poco Colombia también. Pero como Japón ha disminuido la producción de escoria, todavía siguen entregando escoria, pero la escoria ha ido subiendo el precio. Y hoy en día la escoria ha subido de 20, $25 la tonelada, que era hace unos años. Hoy puede estar a $60 la tonelada. En Estados Unidos está a $70 la tonelada de escoria. Entonces, permite reducir clinker, pero es un material que tiene un costo muy alto. Mientras que la arcilla que se produce, la gente dice, bueno, la arcilla tengo que calcinarla. Entonces tengo un costo de combustible de por medio. Pero es que la calcinación se hace a temperaturas muy bajas, con consumos muy bajos de energía. Por ejemplo, un horno para producir clinker consume aproximadamente 800, 850 kilocalorías por cada kilogramo de clinker que produce. Mientras que un horno para la producción de arcilla calcinada consume entre 510 y 520 kilocalorías por kilogramo de arcilla calcinada. O sea que hay una diferencia casi de la mitad, porque también hay una diferencia en la temperatura a la que se calcina. Entonces, cuando usas ese material, te da que las arcillas calcinadas, en un contexto de energía como puede ser Ecuador, pueden estarte saliendo entre 20 y $25 la tonelada, que ahí es muy favorable con respecto al costo del clinker producido en una planta. Entonces, a cualquiera de estas plantas en Ecuador, lo que pasa es que ahí lo que compite es el tema de que las calizas están en la costa, que es donde están las fábricas de cemento. Y en la sierra no hay caliza, en la sierra están las arcillas. Entonces habría que buscar un sistema ahí de transportar y entonces es un poco complicado, pero ya eso está pasando en Perú, por ejemplo. En Perú, en la zona de Condocorcha, la empresa UNACEM está montando desde hace 2 años una planta con un calcinador de arcilla que está a 4.500 metros de altura. O sea, ustedes se imaginan, está en la sierra, en la parte más alta de la sierra. Yo estaba asistiendo a ese desarrollo, es muy interesante. Y eso puede venir en Ecuador. Ahora, para las empresas que montan molineras, que tienen que comprar externamente el clinker, que normalmente lo compran en Perú, en el caso de Ecuador, para esas empresas todavía es mucho más negocio. ¿Por qué? Porque el clinker lo están pagando a 60, $70 por la transportación. $80 le sale CIF en alguno de los puertos. Entonces, en este caso está sustituyendo un producto que es muy caro por un producto que lo produce localmente y que te sale muy barato. O sea que desde cualquier óptica que lo mire, la producción de este tipo de cemento es muy económico y tiene que ser porque si no fuera así no se impone en la zona, porque un empresario no va a perder dinero salvo que le digan, bueno, te voy a pagar por el CO2 que ahorro. Pero eso hoy lamentablemente no está ocurriendo en nuestra región. Doctor, y una consulta más. ¿Qué incentivos económicos podrían darse para un impulso de este nuevo material?
Bueno, como te explicaba, por ejemplo, ¿qué es lo que está ocurriendo ahora a nivel global? Nosotros estamos muy activos ahora en África, en el Medio Oriente, estamos montando una planta en Omán, vamos a montar ahora otra en Emiratos, ya vieron que estamos estudiando en Dubái todos los concretos, todas las cosas, en Arabia Saudita también, hay varios, eso es una zona que hay muchos proyectos grandes de megaproyectos de estos de megaciudades y cosas esas un poco locas que hacen esa gente ahí, y entonces necesita mucho cemento. ¿Qué es lo que está ocurriendo? El sector de producción de cemento se está fragmentando. En lugar de montar grandes plantas de, qué sé yo, 1 millón de toneladas al año, 500 millones de dólares de inversión, 5 años de construcción, la gente está yendo a montar plantas mucho más pequeñas. Y hoy en día, por ejemplo, uno de los productores de tecnología con los que nosotros trabajamos, que es una empresa portuguesa, está desarrollando una planta que se llama Plug and Clay, del inglés, ¿no? Conecta y produce arcilla, que es una planta que viene en contenedores, de la fábrica sale ya preensamblada esa planta, y usted llega y la monta, y esa planta es capaz de producir, tiene ya calcinación, molienda, preparación de materias primas, silo, etcétera, 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 y todo eso vale menos de 7 millones de dólares, de euros, perdón. Una planta de cemento para 300.000 toneladas de cemento tradicional pudiera costar 3 veces ese valor o 4 veces ese valor. Entonces, ese es el cambio de paradigma que se está produciendo, se está viendo una fragmentación del sector por los costos de transporte, la gente está produciendo, y eso yo lo veo como una tremenda oportunidad para América Latina. O sea, no es lo mismo un empresario como la empresa misma de Cementos Atenas, que para montar un horno de clinker tiene que pedir un crédito de 200 millones, conseguir créditos internacionales. Pero esa empresa pudiera perfectamente con su manejo financiero poder tener una inversión de 10 millones de dólares y montar una producción de cemento que incluso es superior a la que tienen ellos hoy en estos momentos. Y de un cemento de este tipo, más con las buenas materias primas que ellos tienen y todas las cosas. O sea que realmente ahí está ocurriendo está apareciendo una oportunidad para empresarios. Lo que pasa es que también los empresarios no son siempre eh, tan avanzados, ¿no? La gente saca sus cuentas, mira, está mirando para el lado, cuando empieza el otro, cuando o sea que son un poco conservadores en algunos casos, pero ya eso está pasando. En muchos países ya está empezando a ocurrir eso, y yo espero que en nuestra región eso cada vez sea mayor, ese efecto. Exacto. Muchas gracias. Gracias a ti. Adelante, Samantha. Hola, buenas tardes, doctor. Estaba pidiendo una pregunta. Sí, adelante. Miguel. Sí, tengo una duda respecto a este tipo de concretos y es sobre si pueden ser reciclados al final de su vida útil, como se está contemplando con otros tipos de concreto. Muy bien. Como yo también explicaba, este cemento es muy parecido. Es un primo hermano de los cementos tradicionales. Tiene las mismas fases químicas, tiene los mismos productos dentro. O sea, cuando llegue al final de su vida que sea reciclado, tiene el mismo fenómeno. Y tiene una ventaja además para reciclado, que se carbonata mucho más rápido. O sea, una vez que usted lo rompe en árido, por ejemplo, es muy fácil carbonatar. O sea, que se puede convertir eventualmente en un pozo de carbono, de poder captar ese carbono por la vía de... O sea, que no veo ningún problema, no hay ningún veneno nuevo, no hay nada nuevo incorporado que haga difícil el tema este del reciclado. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, eh, una vez más, si nadie tiene alguna otra pregunta, agradecer al doctor Fernando Martirena por su tiempo y por hablarnos sobre este tema que, como ya mencionaba, es de gran relevancia. Chicos, para finalizar la sesión, a todos los asistentes, agradeceríamos por favor puedan encender sus cámaras y la máster Samantha Hidalgo nos ayudará realizando unas capturas de pantalla para publicitar posteriormente el webinario.
Yo les voy avisando porque como salen en distintas pantallas, entonces igual quédense ahí todos sonriendo. Y por favor, ayúdenme prendiendo sus cámaras. Muy bien, muchas gracias. Vamos a tomar la primera foto. Por favor, todas sonrían. Sonrían.